Ya nosotros nos preparamos para recibir a nuestro próximo invitado de la mañana. Óigame, él es el director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico. El Señor nos ha dado la bendición y el privilegio de poder contar con gente tan especial y gente que bendice la vida de lo que hablemos. Y gracias a la vida del Seminario Teológico de Puerto Rico y al pastor Rafael Candelaria, que ciertamente nos ha estado llevando por un sendero poderoso, hablando sobre la experiencia del Espíritu Santo en la iglesia. Qué poderosa experiencia y qué bueno que podamos en esta mañana nuevamente tenerle. Y con este fuerte aplauso le recibimos pastor Rafael Candelaria. Que la paz del Señor sea contigo, querido hermano. Amén, amén. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Buen día. Gracias a Dios. Bien, Dios es bueno. Oye, sí. Antes de continuar, hermano, tu presentación en la clase los otros días, espectacular, hermano. Qué bueno, qué bueno. Tacho, de verdad que es poderoso. Una presentación espectacular. Me la disfruté de principio a fin. De verdad que Dios me bendijo grandemente con una presentación poderosa. Yo pienso que nosotros no podemos sacar. Estamos hablando de una presentación que tiene que ver, lo que Jesús Semidey está hablando, de aspectos culturales, ¿no? De cómo el poder y la autoridad de la iglesia dentro del contexto de lo que está viviendo el mundo, ¿no? Y la iglesia dentro de ese mundo. Y yo estoy seguro de que el Espíritu Santo tiene mucha participación ahí en esa comprensión de lo que es el tema de la autoridad. Esa autoridad delegada a la iglesia, que es una autoridad delegada para la predicación y para el hacer discípulos alrededor del mundo y todo lo que eso implica. A veces pensamos que el hacer discípulo es una clase o dominical o una clase típica. No lo es. Es parte de. Pero el hacer discípulo es toda una suma de eventos, el caminar junto a alguien, el sentarse a escuchar las situaciones del compañero o compañera, la oportunidad del mentoreo que hemos hablado. El discipulado es la suma de muchas cosas. Cuando el Espíritu Santo toma control, y esto es bien importante porque nosotros entonces hablamos de autoridad pensando que tenemos todo el control y no lo es. Cuando el Espíritu Santo toma el control, nosotros tenemos verdadera autoridad. ¿Ves? Y otra vez, el tema de autoridad y poder, donde entendemos lo que la Biblia dice, recibiréis poder, pero nosotros lo hemos llevado como a estos resultados extraordinarios y como que lo dejamos ahí. Y a mí me parece que mucho más que eso, el Espíritu Santo está formando nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el rol, uno de los roles primarios, ¿no? De llevarnos, de dirigirnos a toda verdad y a toda justicia, que no es otra cosa sino la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Totalmente de acuerdo, pastor, y qué tremenda experiencia. Ciertamente estamos disfrutando allá en nuestras clases y a la misma vez también disfrutarlas acá con usted, que nos está llevando por este sendero tan importante. El poder nosotros reconocer la obra del Espíritu y más que reconocer, depender de tener claro esa dependencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y la vida de nosotros. Claro, y esa dependencia es, primero, fundamentalmente importante, pero segundo, problemático ante nuestra carnalidad. O sea, vamos a hablar claro, hay un Jesús Semidey que se antepone y lucha. Sí. Hombre, carne, o Rafael Claro. Candelaria que se antepone y lucha. Y son los miedos, son las inseguridades. O sea, el que piense que no tiene nada de eso, bueno, pues tal vez no ha dirigido, no ha liderado. Pero en el momento en que tú das un paso para liderar gente y las dinámicas que la gente tiene y presenta, que son variadas, múltiples, sumados a situaciones de problemas, situaciones de crisis, situaciones emocionales,
experiencias pasadas, traumas y todo ese bagaje que las personas traen a la mesa, que de alguna manera hace que no te crean, que no confíen en ti como líder. Todo eso se suma para crear en nosotros ciertas inseguridades, porque al final nosotros queremos ganar y queremos ser exitosos. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí sale el yo, protegiendo todo lo que estamos haciendo, protegiéndonos nosotros mismos contra todo lo que está surgiendo, pero al final del día, orando para que el Señor bendiga nuestra carnalidad. Y por carnalidad no estoy hablando de pecados, excesos, oye, estoy hablando del acercamiento nuestro al ministerio, que no estamos dejando que sea controlado por el Espíritu Santo y está más bien siendo controlado por nosotros mismos. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo realmente sea quien tiene que ser. Y yo no lo cambio, pero en la medida que yo no dejo que el Espíritu Santo sea el que dirija los procesos, yo estoy impidiendo que cosas estén ocurriendo en nuestras vidas. Por ejemplo, mira, cuando nosotros miramos algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo, estamos mirando básicamente cosas que son fundamentalmente, y ya la hemos visto aquí, no te estoy hablando de algo que no hayamos visto, pero lo podemos intercalar extraordinariamente en esta conversación. Cuando hablamos de esa obra del Espíritu Santo, nosotros hablamos de una llenura y hablamos de unos dones, pero hablamos también de una autoridad de las Escrituras, de la oración, llamado del Evangelio, la regeneración, la santificación, la glorificación, la disciplina de la iglesia, los medios de gracia dentro de la iglesia, la adoración y varios aspectos de la obra del Espíritu Santo en el mundo y especialmente en la vida de los creyentes. Todo eso es el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está inmerso dentro de todas estas dinámicas y actividades que nosotros estamos mirando en este gráfico. Es importante que entendamos que nosotros muy bien pudiéramos entrar para tratar de lograr que estas cosas pasen en nuestra vida. Así es. ¿Ven? Así Y es. digo tratar porque al Sí. final no podemos lograrlo, pero Así seguimos intentándolo, luchando duro para que eso pase y haciendo muchas cosas humanamente hablando para que la vida nuestra, y Jesús, tal vez estés de acuerdo conmigo, y que la vida de otros también, porque metemos a otros en esos procesos para que sean santificados según mis procesos. Entonces, el Espíritu Santo no puede operar con libertad en situaciones donde nosotros somos los controladores. El Espíritu Santo quiere cambiar nuestras vidas. El hecho de que nosotros dirigirnos, redarguir, que nosotros veamos la verdad y digamos, oye, el problema es que si para yo poder cambiar al mundo, yo tengo que cambiar primero. Y el Espíritu Santo quiere cambiar mi vida, darme esa autoridad que tengo que tener, ¿bien? Que yo pueda ser un ministro del Evangelio, que yo pueda predicar el Evangelio con autoridad, con conocimiento, que mi vida pueda ser santificada. Todos estos elementos operados por el Espíritu Santo y nosotros siendo entes y capaces de reformar, cambiar las cosas que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que cambiar. Ahí está el problema. ¿Te das cuenta? El problema está en que el Espíritu Santo nos está diciendo, yo soy esto. Yo soy una persona que te está dirigiendo a un proceso, que te está metiendo dentro de un proceso. Bien, y nosotros tenemos que empezar a escuchar esa voz interna del Espíritu Santo que nos está invitando a realizar cambios significativos, Jesús. Totalmente de acuerdo, pastor, y esa voz, sin lugar a dudas, debemos de, ¿verdad?, de permitir que obre en nosotros. Yo pienso que muchas veces, y yo me he visto
No tan solo me he visto tentado, me he visto haciendo, Sí. tratando de hacer algo como para ayudar al espíritu. Hay que Entonces, decirlo. yo me he visto haciendo cosas que después yo mismo digo, pero, espérate, pero si es que esto yo no puedo, esta es la obra del espíritu, yo no puedo hacer nada aquí. Y he tenido que aprender con los años a tener eso claro, a tener el entendimiento claro que esto es la obra del espíritu, que por más que yo tenga la mejor intención, por más que yo tenga el deseo, por más que yo pueda tener alguna, lo que sea, esto no me pertenece a mí, esto va más allá de mí y yo con mis propias fuerzas o con lo que yo pudiera de alguna manera tener en mi cabeza, yo no lo voy a poder lograr porque esto es una obra del espíritu, pastor. Exacto. Mira, tomemos el caso particularmente, tomemos el caso de la disciplina en la iglesia. La, la- todos sabemos que hay expresiones dentro del cuerpo de Cristo que Sí, no dan honra al Señor. Y hay buenos hermanos que tienen unas situaciones en sus vidas de pecado y de sí, situaciones que hay que atender. Le toca al pastor y a los ancianos de la iglesia o en algunas instancias, algunos eh, concilios le llaman diferente a los ancianos, pero básicamente son las personas de autoridad en la iglesia que tienen la capacidad de manejar este tema de la disciplina. Bien, hay unos procesos, cada denominación debe tener unos procesos muy bien establecidos sobre cómo se lleva a cabo la disciplina en la iglesia. La realidad es que la disciplina no es un castigo. La disciplina es una oportunidad de restauración. La realidad es esa, o sea, la disciplina cuando se mira como un castigo, no cumple el plan y propósito de Dios. Cuando se mira como una oportunidad de restauración, entonces hay unos procesos en los cuales la persona entra, ya sea laico o un ministro, para ser restaurado a la posición en que estaba antes. Hay unas consecuencias, se tienen que atender, pero al final la persona pudo en arrepentimiento volver al Señor, pedir perdón y volver a la carga de lo que tenía en su servicio a la iglesia. Muy bien. Naturalmente, hay unas situaciones de pecado y de violaciones a la ley que son más difíciles que otras, pero quiero hablarlo en términos generales. Cuando nosotros tomamos ese tema de la disciplina como un rol humano de la denominación, de la iglesia local, nosotros podemos hacer mucho daño. Y lo que el Espíritu Santo nos está invitando es, toma esta herramienta para que tú puedas sanar el corazón de esa persona, que tú puedas realmente darle a esa persona sí. las herramientas para poder superar esta crisis, pero estar firme para no volver a caer en la misma situación otra vez. Ujú. Ese corazón no lo cambia el pastor. Ese corazón no lo cambia una junta de ancianos o de líderes. Ese corazón solamente puede ser transformado por el Espíritu Santo y el rol del ministro y su equipo de trabajo que está dirigiendo a esta persona. El rol es llevarlo a la persona de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento genuino, que esa persona pueda entender la necesidad de ese arrepentimiento genuino, pero la realidad es llevarlo a que escuche la voz interna del Espíritu Santo, que es quien lo está llevando o lo está invitando al arrepentimiento. Entonces, estos elementos, y estoy de acuerdo contigo, son tomados por nosotros ministros y de alguna manera estamos tratando de luchar con todo lo que compete a la iglesia, Así es. en vez de sentarnos y decir, ¿qué tú quieres que yo haga aquí, Señor? Ujú, ujú, El Espíritu Santo, ujú, qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú quieres que yo maneje esta situación? ujú. Y tal vez nos va a dar opciones que no son las típicas, bien, que no son las típicas, pero al final son las que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué recursos tenemos? Los que el mundo tiene. No son malas herramientas, bien, pero una mala herramienta o una buena herramienta utilizada mal produce un mal resultado.
Así que yo tengo muchas herramientas en el mundo y el Espíritu Santo me pudiera decir, oye, tú aprendiste una herramienta en tal lugar que la puedes aplicar aquí. Ah, entonces yo voy dirigido a usar algo que yo sé que el Espíritu Santo también va a utilizar. Si miramos la otra, Sí. según Wayne Grudem, Wayne Grudem es un teólogo muy conocido y ha escrito Ujú, mucho sobre el tema de la teología, particularmente teología sistemática, que es una de las teologías sistemáticas que más se está ujú, leyendo y principalmente porque está en español. ujú. Y al estar en español, los seminarios entonces lo consideran, ¿verdad? Para propósito de que los estudiantes también puedan tener una mejor lectura. La tarea del Espíritu Santo, según Wayne Grudem, es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo, especialmente en la iglesia. Esta definición indica que si el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que las Escrituras representan con más frecuencia, perdón, esta definición indica que el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que las Escrituras representan con más frecuencia como estar presente para hacer la obra de Dios en el mundo. Entonces, de pronto, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en el mundo, muy bien, manifestando la presencia activa de Dios. El Espíritu Santo es Dios, pero está dentro de la iglesia. Correcto. Está en el mundo, pero está dentro de la iglesia. Y estando dentro de la iglesia, su rol, otra vez, es el de dirigirnos a toda verdad, y toda justicia. Y haciendo eso va a dirigir la vida de otros al conocimiento de Jesús. Me parece, me parece extraordinario, pastor, porque cuando yo mirando esta definición de Grudem, sin lugar a dudas, esa tarea del Espíritu Santo, ¿verdad? De poder de alguna manera poder manifestar, ¿verdad? De manera la presencia activa de Dios, ¿verdad? En la vida de la iglesia, especialmente. Me gusta muchísimo porque cuando yo veo a Jesús diciendo, yo les voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, literalmente yo puedo colegir, puedo rápidamente inferir de estas expresiones de Jesús, que no tan solo nos los deja como herencia, sino que también nos los va a dejar para que nosotros podamos lograr la tarea. Sí, sí, Sin la obra del Espíritu, no hay forma y manera de que la iglesia pueda manifestar a Dios en el mundo. exactamente. O sea, no se puede lograr. No, no se Si, puede lograr. no hay forma de lograrlo si no le permitimos que el Espíritu Santo, quien conduce la iglesia, lo haga. Te voy a dar un ejemplo breve, profe. Te voy a dar un ejemplo breve, pastor. Y le digo profe porque también el pastor Candelaria, como director, también es profesor del seminario. Sí. Eh, Ayer yo estaba en una reunión en nuestra iglesia con un grupo de hermanos y estábamos hablando sobre, ¿verdad?, algunas cosas para trabajar en la comunidad, para hacer en la iglesia y toda la cosa. En un momento dado yo les digo a ellos, pero yo tengo que decirles algo a ustedes. Aquí están los proyectos, aquí están los planes que tenemos. Pero si el Espíritu Santo no lo hace posible, nosotros no lo vamos a poder lograr. Sí. O sea, esto está chévere. Tenemos todas las cosas a la mano. Tenemos todo esto en orden. Las cosas, ok, cool. Eso es bueno. Eso está chévere. Pero no podemos descansar en esto. Debemos de tener nuestro descanso en la obra del Espíritu Santo. Que esto sea lo que el Espíritu Santo y que el testimonio sea que lo que estamos haciendo, el Espíritu Santo nos está dando el testimonio de que por aquí es la ruta, porque no podemos confiar en el proyecto per se, debemos confiar que el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia para que esto pueda funcionar y que podamos completar la tarea. Ese es el punto. Y el rol del pastor es llevar al liderazgo, al liderato de la iglesia a entender eso. Y estamos hablando de proyectos de todo tipo. Sí. ¿Te das cuenta? Proyectos ministeriales, proyectos de construcción, proyectos de desarrollo de lo que fuera. Que la gente pueda entender que todo lo que incide dentro de la experiencia de la iglesia tiene que tener la dirección del poder del Espíritu Santo, porque todo
porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Así Señor. es. Ahora, y voy cerrando con este punto. Sí. Hay áreas muy complicadas como nuestro acercamiento a la cultura, como nuestro acercamiento al racismo, como nuestro acercamiento a temas controversiales, política. Cómo nosotros en esos temas muchas veces hablamos a nombre nuestro. Y yo creo que también nosotros deberíamos en esos aspectos dar un paso atrás y decir, Señor, ¿cómo tú quieres que yo vea esto? ¿Cómo tú quieres que yo vea la política de mi país? Y digo mi país porque este programa está siendo visto en muchos países. Así es. ¿Cómo tú quieres que yo vea la política en mi país? ¿Me uno a lo que la voz corriente está diciendo? ¿Me uno a estos proyectos que son de alguna manera bien reconocidos por todo el mundo, pero no necesariamente por ti? ¿Cómo tú quieres que yo vea el tema del racismo? ¿Cómo tú quieres que yo vea el tema de los inmigrantes en Estados Unidos? Entonces, el Espíritu Santo tiene mucho que decirnos en eso. Yo creo que nosotros debemos escuchar esa voz. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas expresiones. Al final del día, Jesús fue bastante claro y enfático cuando dijo que el Espíritu Santo, Él les guiara a toda verdad y a toda justicia. Enmarcado en el gran mandamiento. Así es. ¿Te das cuenta? Y entonces me gusta mucho cómo la iglesia wesleyana, me parece, en Estados Unidos, habla sobre este aspecto. Dice, nosotros vamos en busca de la gran comisión en el espíritu del gran mandamiento. Bien, entonces, ahí es donde nosotros decimos, sí, nosotros tenemos un gran rol, hacer discípulos al mundo entero, pero porque amamos al prójimo y amamos a Dios, nosotros lo podemos hacer, y ese amor, 1 Corintios 13, es el que nos mueve, empoderados, dirigidos por el Espíritu Santo que inspiró esa escritura a la cual nosotros creemos y estamos dispuestos a obedecer. Totalmente de acuerdo con eso, pastor. Y nosotros afirmamos esta palabra en esta mañana. Así que para pastores y pastoras, amén, para todos nosotros, y yo afirmo eso para mí también, debemos nosotros ser de estas personas que mire que nos afiancemos y dependamos de la obra del Espíritu. Nadie mejor que el Espíritu conoce la iglesia y nos dará las herramientas para poderlo lograr. Así es. Nadie mejor que el Espíritu Santo para que lo podamos lograr. Miren, en pantalla ustedes tienen el número de teléfono del pastor Rafael Candelaria. Recuerde que él es el director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico, que como todos los jueves viene a traernos una palabra dirigida por el Espíritu para que nosotros podamos seguir afirmando la obra del Espíritu en la iglesia. Amén. Me parece extraordinario la obra del Espíritu en medio de todo lo que está sucediendo. 904-9000 también ciertamente ustedes pueden conseguir al pastor Rafael Candelaria a través del 787-274-1142, que es el número de teléfono del Seminario Teológico de Puerto Rico, y como ustedes saben y de manera continua estamos repitiendo, son los auspiciadores principales de lo que es Tertu Hablemos, tertulia pastoral y todo lo que realizamos para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Pastor, ciertamente gracias por bendecirnos y gracias como todos los jueves llevarnos por esta ruta poderosa de la obra del Espíritu. Sí, siempre es un gusto. Un abrazo y que pasen buen día y te veo más tarde. Con la ayuda del Señor, un abrazo, hermano mío, que la paz de Dios está contigo.